¿Dudas de esto de acá? Profe, ¿qué preguntan de esto de acá? ¿Qué ha salido en el examen del CUP y del PCA? ¿Cuál es el segundo estado de la materia? ¿Cuál sería? El segundo estado de la materia. El estado líquido. ¿Y cuál es el cuarto estado de la materia? El estado Plasma. El estado plasma. Entendamos algo también, por favor. Estas son las preguntas que salen, que han salido reiteradamente en el examen. Entonces necesitamos estar bien seguros de esto de acá. ¿Dudas? Ninguna, Inge. La orden que escribió, esa es la orden de la materia, profe. El orden en el que tienen que estar las materias. Lo mismo acá. Aquí lo tienen. Por un incremento de energía, o sea, de temperatura, pasa al estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Por un aumento de temperatura. Por un momento de temperatura. Y así están las moléculas. Aquí están ordenaditas, aquí empieza a haber un desorden, acá están súper desordenadas, y acá ya no existen las moléculas, existen los iones, cargas positivas y cargas negativas. Líquido. Profe, y ¿Escucho? estos 4 elementos se muestran en cualquier materia o solo son Estos 4 exclusivos estados se muestran en todo. en todas En las cualquier materias. elemento. Gracias, profe. Teóricamente, Inge, escucho, Inge, disculpe, ¿se puede revertir, por ejemplo, ahorita está explicándote de forma sólida a plasmática, ¿no es? ¿Y se puede revertir de forma plasmática a forma sólida? claro, ¿Algún tipo de materia? quitando la energía. Ah, ya. Si vas de Gracias. este lado a este lado aumentando la energía, quítale y vas a ir en el sentido contrario. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Pasamos entonces. Cambios de estado. Cuando hablamos de cambios de estado, tenemos que tomar en cuenta que tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el último estado, el estado plasmático o plasma. Existen estos cambios de estado que va de sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a plasma, como también de plasma a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, y existen estos cambios de estado que son de sólido a gas y de gas a sólido. ¿Sí? Esos son los cambios de estado que hay. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos acá y decimos, y les vamos a colocar el nombre. ¿Qué nombre recibe el cambio de sólido a líquido? Recibe el nombre de fusión. De líquido a gas recibe el nombre de evaporación. Fusión, evaporación. De gas a plasma, ionización. Ionización. De plasma a gas, desionización. Desionización. De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas recibe el nombre de volatilización. Sólido a gas, volatilización. De gas a sólido, sublimación. Esos son los cambios de estado que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Dudas, jóvenes?
Esto ingresa mucho en el examen. Estos famosos cambios de estado. Fusión. Fusión. ¿Dudas? Y una pregunta de sólido a plasma, ¿cómo sería? No existe. Ah, Para llegar del estado sólido al estado plasmático tienes que pasar todos estos estados. Tienes que llegar al estado gaseoso y del estado gaseoso recién pasarías al estado plasmático. Un paso directo de sólido a plasma no existe. Sí o sí tienes que llegar a gas. Y de ahí a plasma. ¿Alguna duda? No. Ninguna, Inge. Siga nomás. Muy bien. Una vez que hemos visto los cambios de estado, ¿a qué se deben estos cambios de estado? Al aumento o disminución de temperatura. Y eso le vamos a poner acá. Se debe al aumento o disminución de la temperatura. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a tener. Es verdad que existen otras variables que influyen, pero esta es la más importante. Seguimos. La división de la materia. Y esto lo vamos a hacer. Y aquí nosotros vamos a mostrar. Ah, cara. Me equivoqué. Albert, estás copiando, ¿no? No. De sólido. Fusión. Fusión. Bien. Muy bien. Clasificación de la materia. La materia se clasifica de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces venimos acá y decimos, materia. La materia se clasifica en sustancia, y medio. ¿Sí? ¿A qué se llama sustancia? Se llama sustancia. De materia ya no hay problema, ¿no? Es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y tiene tiempo. ¿Pero a qué se llama sustancia? Dice que la sustancia está formada íntegramente por un solo tipo de moléculas o átomos. Está formada 100% por un solo tipo de materia. Por ejemplo, yo acá tengo una jarrita con agua. ¿Será considerada sustancia? Sí, si solamente hay agua acá. ¿Se entiende bien eso? Sí. ¿Será llamada sustancia? Porque aquí solamente hay H2O, agua. Está formada al 100% por un solo tipo de materia. Aquí solamente hay agua. Entonces es considerada sustancia.
Mezcla es la combinación de dos o más sustancias. ¿Qué pasa si a esta agua de acá yo le agrego azúcar? ¿Será considerada sustancia? Ya no. ¿Por qué, profe? Porque ya le he agregado otra sustancia más, azúcar, y los he combinado y lo he convertido en una mezcla. Entonces, mezcla es la combinación de dos o más sustancias. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. Las sustancias se dividen de dos formas. ¿Sí? En elementos y se divide en compuestos. ¿Sí? Las sustancias se dividen de dos formas. En elementos y compuestos. Estos elementos pueden ser, bueno, vayamos a la definición de elemento. Elemento está formado por un solo tipo de átomo. Entonces, está formado por un solo tipo de átomo. Compuesto está formado por dos o más átomos diferentes. Está formado por dos o más átomos diferentes. Ejemplo, es agua. ¿Será elemento o será compuesto? ¿Qué piensan? H2O. ¿Será elemento o será compuesto? Elemento. No. H2O ¿Compuesto? es un compuesto. ¿Compuesto? Correcto. H2O. Fíjate, elemento está formado por un solo tipo de átomo. Compuesto está formado por dos o más átomos diferentes. Acá tienes el H2O. Tienes un elemento llamado hidrógeno y otro Hidrógeno y elemento oxígeno. llamado oxígeno. Son dos Cada elementos. molécula de agua tiene dos átomos, dos ¿Sí? oxígeno. Por tanto, el agua es un compuesto. Los elementos, a su vez, se clasifican. Los elementos, a su vez, se clasifican en metal, no metal, Metal, no metal. gas, noble. ¿Sí? Los elementos se clasifican en metal, no metal y gas noble. ¿Cuándo un elemento es considerado metal? ¿Qué características tiene para que yo lo considere metal? ¿Tiene un solo elemento como el litio, potasio? Más o menos. Pero ¿por qué me dice de litio? ¿Qué características tiene el litio para que yo diga el litio es un metal? Porque ¿Por qué un, no decirle no metal? un Los metal guías mal. de valencia. ¿Qué tal les parece? Litio Li más 2, más 1, ¿no? Más 1. Más 1. El calcio. Más 1 también. No, más 2. Más 2, calcio, varios rayos, estroncio. Calcio, varios rayos, estroncio, más 2. El manganeso. Más 3. Mg. Más 2 más 3. El plomo. Plomo. Más 2 más 4. Más 2, más 4, plomo. Litio, Fíjate. plomo. Sodio, potasio más 1. Calcio, radio más 2. Aluminio más 3. Oro más 1 más 3. Listo. Cloro menos 1 más 1 más 3 más 5 más 7. Azufre menos 2 más 4 más 6. Fósforo menos 3 más 3 más 5. Ahora les hago la pregunta. ¿Quién es metal y quién es no metal y por qué se dieron cuenta?
Porque tiene más ¿Por la dos valencia? ¿Qué tiene la Es valencia, positivo y señorita? negativo. ¿Qué es positivo en quiénes y es negativo y positivo en quiénes? Están bien. Positivo en los metales y negativo en los metales. Porque dijo mercurio -2 y oro +3. ¿Sí? Mire, señorita, la felicito. Los metales tienen valencia Positiva. solamente positiva. ¿Sí? Todos aquellos elementos que tengan valencia positiva siempre serán considerados metales. Litio, sodio, potasio, calcio, radio, estoncio, oro, plata, todo eso tienen valencia de positiva y solamente van a tener valencia positiva. Y los no metales tienen valencia positiva y negativa. Ejemplo, el cloro, -1, +1, +3, +5, +7. Ejemplo, el azufre, -2, +4, +6. Siempre los no metales tienen. Y los gases nobles no tienen Valencia. no tiene valencia. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta de las características? ¿Será que los van a tumbar con eso? Metal tiene valencia positiva, los no metales tienen valencia positiva y negativa. Ahora vamos a los compuestos. Los compuestos se clasifican en inorgánicos. Y orgánicos. Correctísimo. Y orgánicos. Y los compuestos orgánicos son los derivados del carbono. ¿Sí? Derivados del carbono. Y los inorgánicos, todos menos el carbono. Menos el carbono. ¿Sí? Pero aquí hay que tomar en cuenta que aquí hay que incluirlos a los carbonatos y bicarbonatos y el dióxido de carbono. ¿Sí? Dióxido de carbono, bicarbonato. Es un poquito. ¿Sí? Los carbonatos, los bicarbonatos y el dióxido de carbono. Son inorgánicos. Los inorgánicos. Y en esto de acá, todos los demás. ¿Cuántos son estos, profe? Millones. Y estos de acá, profe, no llegan ni a 150,000. ¿Sí? Listo. ¿Hasta acá estamos bien? Profe, disculpe, a ver, inorgánicos también están bicarbonato. Están los bicarbonatos, están los carbonatos y el dióxido de carbono. Muy bien, gracias. En las mezclas tenemos las mezclas que son llamadas homogéneas y las mezclas que son llamadas heterogéneas. ¿Listo? Pasamos acá y vamos a hacer la explicación de lo que es mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Que esto ingresa harto en el examen. Entonces venimos acá y decimos mezcla homogénea. ¿Cómo sé que una mezcla es considerada homogénea? Dice que para que sea considerada homogénea, yo solamente tengo que ver un solo estado de la materia. Se ve un solo estado de la materia. El agua con sal y el agua con azúcar, eso, profe. Sí, exactamente. La Yo disolución. solamente tengo que ver como un solo estado de la materia o que todo esté como una sola cosa. ¿Sí? De esa forma se considera mezcla homogénea. Ejemplo. Agua más sal. O salmuera. Sale mucho. Agua
más azúcar. Y el que más sale, agua más alcohol. Sí, agua más alcohol. Y esta última mezcla se le llama líquido miscible, que se combina. Miscible. Ajá. ¿Miscible significa que se combina? Correcto, que se combina, que se mezcla. ¿Sí? A esta última, agua con alcohol, líquido miscible que se combina. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las mezclas heterogéneas. Se ve dos o más estados de la materia. O fases o cosas. ¿Sí? Se ve dos o más estados de la materia. Ejemplo, agua más arena. Agua con arena. Si yo mezclo el agua con la arena, ¿será que se van a combinar? No. El agua va a estar en la parte superior y la arena en la parte inferior. Y yo voy a poder ver el agua líquida y la arena en estado sólido en el fondo. Voy a ver dos estados de la materia, el estado líquido y el estado gaseoso. Otro ejemplo que sale mucho en el examen. Agua más aceite. Y esto de acá la universidad lo llama líquido inmiscible, Inmiscible. que no se mezcla. ¿Se entiende bien? El agua y el aceite son dos líquidos que no se mezclan. Ustedes lo han visto, lo han hecho ese experimento, ¿verdad? Agarran agua y el aceite. El aceite va en la parte superior y el agua va en la parte inferior. Pero, profe, ¿están en un solo estado de la materia? Sí, pero yo estoy viendo dos cosas. Para que sea considerado líquido o mezcla homogénea, yo tengo que ver todo como si fuera una sola cosa. Y acá estoy viendo dos cosas. Veo el agua en una parte y el aceite en otra parte. Por tanto, es considerado mezcla heterogénea. Y aquí viene una pregunta para ustedes que sabe salir en el examen. ¿Qué no se mezcla? ¿Qué no se mezcla? Hielo. Y esto es agua. Ambos son H2O. Esto de acá lo vamos a borrar y le vamos a poner su nombre. Agua. H2O. La pregunta, ¿qué tipo de mezcla es esto de acá? ¿Homogénea o heterogénea? Piénsenla antes de contestar. Homogénea. A la misma vez pues está heterogénea. Sí. ¿Cuál sería la respuesta? Me disculpa, profe, la puede volver a repetir, es que No hay problema. ¿Qué tipo de mezcla es esto de acá? Es un vaso con agua y hielo. ¿Será homogénea o será heterogénea? Heterogénea. ¿Qué dicen los demás? mientras el hielo no se derrita, será heterogénea, pero cuando se derrita ya será homogénea. Pero En ingeniero, este momento, así como lo ves, ¿cómo lo considerarías tú? yo diría homogénea porque de todos modos con el tiempo eso se va a ir mezclando con el agua y Con todo el tiempo, pero yo te pregunto en este momento, ¿cómo lo consideras?
Heterogénea, profe. Heterogénea, correcto. Es una mezcla heterogénea. La teoría dice que para que sea considerada homogénea solamente tengo que ver un solo estado de la materia o todo como una sola cosa. Y acá veo dos estados de la materia, el estado sólido y el estado líquido. Mezcla heterogénea, se ven dos o más estados de la materia o cosas. Acá veo dos estados de la materia, por tanto esta es una mezcla heterogénea. Mucho cuidado con esos jóvenes. Pero profe, pasa el tiempo y el hielo se va a derretir, correcto. Pero la pregunta es, en este momento, así, con esta gráfica, ¿qué tipo de mezcla es? Heterogénea. Es heterogénea. Profe, ¿qué pregunta más capciosa? No, no es capciosa. Es una pregunta la cual tú tienes que interpretar en ese momento. Y en ese momento, es heterogénea. ¿Dudas, jóvenes? Antes de seguir. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Fenómenos de la materia. Y tenemos en primer lugar lo que son los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos no alteran o afectan a la materia. La materia no cambia. ¿Sí? Un fenómeno físico es la materia que no cambia. Ejemplo, tengo este pedazo de papel. Lo rompí. ¿Sí dejó de ser papel? Pregunto. Al romper el papel, ¿dejó de ser de papel? No. Entonces, fenómeno físico, no, la materia no cambia, la materia sigue siendo la misma. En este caso, al romper el papel, no deja de ser papel. ¿Se hace más pequeño? Claro que sí, pero sigue siendo papel. Ejemplo, rotura de papel. La materia no cambia, se transforma, ¿no? No, no. La materia no se transforma, la materia no cambia. Al decir transformar, significa cambiar. ¿Sí? Ejemplo, la rotura de papel. Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. ¿Se entiende bien? Todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Todos estos cambios de acá que hemos hecho, todos estos de acá, son fenómenos físicos. No entiendo, profe. Por ejemplo, el hielo pasa del estado sólido y se convierte en agua, pasa al estado líquido, y ese fenómeno se llama fusión. La fusión es un fenómeno físico, porque la materia sigue siendo H2O, la materia no cambió. La materia sigue siendo H2O. ¿Sí? ¿Qué pasa si su profesor decide raparse el pelo? ¿Dejó de ser su profesor? No, va a quedar pelón, pero sigue siendo mi profesor. Ese es un cambio físico, un fenómeno físico. Fenómeno químico. Un fenómeno será llamado químico porque la materia cambia. La materia cambia. Se transforma. Ejemplo, el más conocido, combustión. ¿Qué pasa si yo quemo esta hoja de papel? Una vez se quemó la hoja de papel, ¿sigue siendo papel? No. Se convierte en ceniza, ¿verdad? La materia cambió. Otro ejemplo, fermentación. Otro ejemplo, oxidación. Si ustedes dejan un clavo a la intemperie,
ese clavo se va a oxidar. Ese clavo que era de hierro se va a convertir en óxido férrico. La materia, lo que era un inicio, se transformó. Esos son los ejemplos más característicos de lo que es un fenómeno químico. La materia cambia, la materia se transforma. ¿Dudas? La materia cambia, se transforma, pasa por eso combustión, fermentación y oxidación. Sí, son los ejemplos más característicos. Combustión. ¿Seguimos? Muy bien, seguimos. Fenómenos alotrópicos. Un fenómeno será llamado alotrópico porque la materia existe de dos o más formas diferentes. La materia existe de dos o más formas diferentes a esa temperatura y presión. T es temperatura y P es presión. Lo normal es que no exista de dos formas diferentes, que exista de una sola forma. Por ejemplo, el más característico es el carbono. El carbono, en este instante, yo lo puedo pillar de varias formas. La primera forma, como grafito. ¿Qué es el grafito, profe? La mina que están en sus lápices. Otra forma que yo lo pillo, el diamante. El diamante. Y una tercera forma que ahora se lo está pillando, el grafeno. ¿Sí? Fíjate bien, el carbono puro, yo lo puedo pillar como grafito, como diamante y como grafeno. Los tres existen en estas condiciones. Lo normal es que no existan los tres, que solamente exista el grafito, que exista el diamante o el grafeno, pero los tres existen. Por eso se llama fenómeno alotrópico. La materia existe de dos o más formas diferentes a esa temperatura y presión. Otro ejemplo, el oxígeno, que existe como oxígeno y que existe como ozono. O2 y O3. Existe el oxígeno de esas dos formas como variedades alotrópicas. Otro ejemplo, el fósforo. Existe como fósforo blanco y existe como fósforo rojo. Los dos existen en las mismas condiciones. Lo normal, repito de nuevo, es que exista solamente uno. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Dónde lo encontramos el fósforo blanco y el fósforo rojo? En la naturaleza, están en estado libre. No hay ningún problema. Se lo obtiene y se lo utiliza mucho en lo que es la fabricación, sobre todo el fósforo rojo, en las cajitas para lo que es los para encender y hacer fuego, ¿no? Y acuérdense, el fósforo no está en la cabecita del palito con madera.
El fósforo está en la cajita. En esa parte que nosotros raspamos, ahí está el fósforo. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Y, Estas son las preguntas, perdón. disculpe, y porque yo he visto con las rocas también se puede hacer, no sé si esos son fósforos rojos también. No, es la fricción. Es la fricción. Muchas piedras al chocar te producen chispas. No solamente. Y esas chispas se deben a que son nitratos y deben tener también algunos sulfatos. Los nitratos sobre todo son los que más te sacan chispas. Porque en sí la pólvora es más que todo nitrato. Una El golpe de los metales igual producen chispas. ¿Perdón? El golpe de los metales igual produce chispas. El golpe de los metales, dependiendo de qué metal. Porque si tú, por ejemplo, chocas dos metales de hierro, lo que te va a producir es fricción, no tanto chispa. ¿Sí? Pero el sodio, por ejemplo, cuando tú golpeas con alguna, te puede producir chispa el sodio, pero es muy peligroso. Muy bien. Vamos a contestar estas preguntas que han salido en el examen. Sí. Dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos es químico? ¿Cuál de estos 5 será químico? El C, profe. Destilación. La C. Combustión del papel. Combustión del papel. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. De los combustión. siguientes sistemas indica cuál es homogéneo. ¿Cuál será homogéneo? El D, profe. Sal y agua. Correcto. Sal y agua. El oxígeno y el ozono son, ¿qué son? Lo acabamos de ver. El otro cosa. D. Correcto. Ah, Al caramba. calentar agua sin llegar a ebullición, parte de la misma pasa al estado de vapor. Este proceso se denomina, al calentar agua, parte de la misma Evaporación. empieza evaporación. Evaporación. De las siguientes propiedades de la materia, una es intensiva. Intensiva no depende de la cantidad de materia que yo tenga. Es única para todo. ¿Cuál sería? Densidad. Correcto. Densidad. Ah, caramba. La separación de las sustancias en una solución se realiza por procesos. Por ejemplo, Disculpe, ¿la presión también es una propiedad intensiva o no? no, es extensiva. La separación de las sustancias en una solución se realiza por procesos. Cuando te piden separar, muchas veces a los hombres les ha tocado separar la yuca del agua caliente. ¿Cómo lo hacen? Por procesos químicos, biológicos, físicos, orgánicos. ¿Cómo lo harían? Físico. Escurrimos el agua. Físicos. Ah, caramba, acerté una. Ah. Las sustancias que no tienen volumen ni forma definida, esta es la parte más importante, no tienen volumen ni forma definida y pueden adquirir la forma del recipiente que los contiene. ¿Son quiénes? Los líquidos y los sólidos y los sólidos, y los líquidos y los gases. 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 ¿Sí? Profe, Gases. ahí tenía una duda en el principio, profe. Anotamos en el líquido. ¿Dónde está? Líquido tiene un volumen definido y adquiere la forma del recipiente que contiene. Dice. Y el gas no tiene un volumen definido definido.
Y los gases no tiene No volumen tienen ni forma volumen definida, definido. pero tiene la forma del recipiente que lo contiene. No tiene volumen ni forma definida. Esa. Pero adquieren la forma. Pero el Sí. gas lleva una presión que lo obliga a que La pregunta es contiene. simple. Las sustancias no tienen ni volumen ni forma definida, pero pueden adquirir la forma del recipiente que lo contiene, son los gases. Pregunta. No tiene ni volumen. Escucho. No tiene ni volumen ni forma. Pues. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio de la definición de ¿De quién? cuerpo, Materia. materia, cuerpo, materia, sí. El paso de una sustancia del estado sólido al estado líquido se denomina Fusión. Fusión, correcto. fusión. El punto de fusión y ebullición de una sustancia son respectivamente, fíjate bien, Los puntos de fusión, ebullición, y una sustancia son respectivamente. menos 10 y 70. Significa Vapor. que antes de menos 10 es sólido. Sólido. Entre menos 10 y 70 está en estado líquido. Y después de 70 está en estado gas. Y te pregunta, a 20 grados centígrados, ¿en qué estado estará? ¿Dónde está 20? Líquido. Líquido. Entonces ya sabes la respuesta. La respuesta acá está en estado líquido. Los puntos de fusión y ebullición de una sustancia son respectivamente menos 10 y 70 grados centígrados. ¿Cuál será su estado de agregación? O sea, te pregunta en qué estado de la materia está. A 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados está en estado líquido. Seguimos. De los siguientes cambios, ¿cuál de los siguientes cambios es un fenómeno físico? ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno? Sí. Putrefacción. Acuérdense, dijimos que fenómenos físicos son todos los cambios de estado y la fusión es un cambio de estado. ¿Sí? La putrefacción es un fenómeno químico. Deja un pedazo de carne a la intemperie. ¿Qué le va a pasar? Se va a descomponer, va a cambiar la materia. La combustión es un fenómeno químico. La fotosíntesis es un fenómeno químico. La fotosíntesis, la planta toma el dióxido de carbono del aire y lo toman ellos y te liberan oxígeno. Hay un cambio de materia. Las propiedades de la materia que dependen de la cantidad de sustancias, ¿cómo se denominan? Las propiedades de la materia. Que dependen de la cantidad de sustancias, que dependen de la cantidad de materia, ¿cómo se denominan? ¿Intensivas o extensivas? Intensivas. Extensivas. Extensivas. ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno alotrópico? Ninguno. ¿Por qué, profe? Porque un fenómeno alotrópico no es un cambio. Es cuando la materia existe de dos o más formas diferentes. ¿Se entiende? Los fenómenos alotrópicos no es un cambio. Es cuando la materia existe de dos formas diferentes. Como el carbono, como el ozono y el oxígeno, como el fósforo. De acuerdo a los elementos que lo forman, ¿el ozono qué es? Fíjate bien, este es el ozono. ¿Qué es el ozono? Una sustancia simple, una sustancia compuesta, un metal, un ácido o ninguna. Ninguna. ¿Cuántos elementos forman el ozono? Oxígeno. ¿Cuántos elementos forman el ozono? Solamente un elemento. Por tanto, es una sustancia compuesta. simple. Simple. Para que sea sustancia compuesta, tiene que ser dos o más elementos. Una sustancia simple, una sustancia simple. Una sustancia simple, ok.
Indica cuál de los siguientes compuestos es homogéneo. ¿Cuál será homogéneo? Salmuera. Correctísimo, salmuera. Los metales tienen número de oxidación siempre con signo Positivo. positivo. Sale esta pregunta. La dilatación del vidrio por calentamiento es un fenómeno. Dilatación. ¿Qué es la dilatación? Estirarse, alargar. Tú en las mañanas haces un poco de dilatación, ¿no? Te estiras a todo lo que puedes, ¿verdad? La dilatación es un vidrio. ¿Será físico, será químico o alotrópico? Físico. Bienísimo. Es físico. Son aquellos que se pueden distinguir fácilmente dos o más de sus constituyentes. ¿Es mezcla homogénea o mezcla heterogénea? Homogénea. Yo puedo ver dos o más de sus Heterogénea, constituyentes. profe. Heterogénea, ¿verdad? Heterogénea. ¿Por qué? Homogénea es solo para dos. Heterogénea es para... Distinguir fácilmente dos. Ya, esta es la misma. Son dos preguntas diferentes. Esta es la 8076 y esta de acá es la 2257. La universidad las toma como dos preguntas diferentes. ¿Sí? Tienen códigos diferentes, pero la respuesta sigue siendo la misma. Heterogénea. La densidad es una propiedad extensiva o intensiva. 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 En la naturaleza nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Quién dijo eso? Lavoisier. Agua. Lavoisier. En una reacción química debe estar geométricamente igualada por la ley de ¿quién? La ley de la conservación de la materia. Conservación de la materia. Lavoisier. O Lavoisier. Química debe estar geométrica igualada por la ley de conservación de la materia. Muy bien. O Sí. Lavoisier. La destilación es un proceso físico o químico. Físico. 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 Porque la destilación es la evaporación. Y por último, las propiedades de la materia que dependen de la cantidad de masa se denominan extensivas o intensivas. Intensivas. Extensiva. De la materia. Dependen de la cantidad de materia. Son extensivas. Las intensivas no dependen. Las extensivas dependen. Las extensivas dependen. Eso me lo voy a anotar. No sé. Muy bien, jóvenes, quedamos acá, por favor. Ya tenemos el primer tema concluido. La siguiente clase entraremos a lo que es el sábado, que tenemos clase, entraremos a lo que es estructura atómica. Aquí sí necesito que vayan repasando un poco. Créenlo el grupo para que les pase esta información, todo esto a su grupo. ¿Sí? Ok, Inge. Ya está creado el grupo, ya examen, le ¿no? Sí, para ¿Perdón? poder practicarlo. No, solo decía, para que me memorice. Todas esas han salido del examen. Muchachos, por Ok. favor, vayan repasando. Créenlo bien el grupo. Nada, estaba Mándenme haciendo piso. por WhatsApp, porque esa que quise ingresar y no ingresa. Así que quedamos en eso. Nos vemos el sábado, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.